Teología propia, clase 7, parte 1. Los milagros. Dios manifiesta su presencia y su poder. Primera Reyes 17:22 dice: Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Las escrituras no tienen una sola palabra que corresponda a nuestro vocablo milagro. Este concepto es una mezcla de los pensamientos expresados por tres términos: prodigio, obra de poder y señal. La idea principal es la de prodigio. De hecho, la palabra milagro, que viene de una palabra latín miraculum, denota algo que produce admiración. Un milagro es un suceso que, cuando se lo observa, provoca la conciencia de que ahí está Dios, con todo su poder. Apropiadamente se califica de milagro a las manifestaciones de la providencia y a las coincidencias que son asombrosas, o a los sucesos prodigiosos como el nacimiento de un niño, de igual manera que a las obras de nuevo poder creativo que también despiertan esta conciencia de que Dios está presente, de que acá está pasando algo fuera de lo que yo puedo esperar. Al menos en este sentido, por supuesto que hay milagros hoy. El asombro que nos despierta un nacimiento o ver el desarrollo del embrión hasta convertirse en feto y en el niño, es algo que nos llena de admiración, de asombro. Pero también está la idea de una obra de poder, que se centra en la impresión que causan los milagros y señala la presencia de actos sobrenaturales de Dios en la historia bíblica, donde donde participa el mismo poder que creó al mundo a partir de la nada. Así, por ejemplo, tenemos la resurrección de personas muertas, como leí el pasaje de Reyes al principio de este audio. Jesús realizó 3 resucitaciones, sin contar su propia resurrección. De la misma manera, Elías, Eliseo, Pedro y Pablo, una vez cada uno de ellos. Este tipo de manifestaciones del poder, esta obra de poder, es una obra de este poder creador. El mismo poder que crea el mundo a partir de la nada puede traer a la vida a una persona aun cuando está muerta, traer de vuelta a la vida. Y esto no es posible explicarlo en función de coincidencias o de que la naturaleza haya seguido su curso. Lo mismo ocurre, o lo mismo es cierto, cuando se habla de las sanidades físicas, sanidades orgánicas. Los evangelios nos cuentan muchas de estas ocasiones. Y en ellas también se exhibe una recreación, una restauración sobrenatural, una obra de poder, que es el segundo sentido del milagro. Así que vimos milagro como prodigio o milagro como obra de poder. Pero también está el milagro como la señal. Juan usa continuamente este sentido de la palabra milagro. En total 7 milagros, como 7 señales. Y significa que son la manifestación de algo, o que llevan en sí mismos un mensaje. Los milagros de las Escrituras se hallan agrupados casi todos en los tiempos del Éxodo, de Elías y Eliseo, y de Cristo y sus apóstoles. ¿Cuál es la función de los milagros? ¿Por qué Dios interviene sobrenaturalmente para producirlos? Bueno, en primer lugar porque autentican a los propios obradores de milagros como representantes y mensajeros de Dios. Los acreditan, los validan como representantes, como mensajeros que vienen en el nombre de Dios. Pero también manifiestan algo de poder de Dios para sanar y para juzgar. Ese es el significado de los milagros. La fe en los milagros es parte integral
en el cristianismo. Ha habido a lo largo del tiempo, sobre todo pensadores, que llevados por la corriente racionalista, naturalista, descartan todos los milagros. Pero si descartamos todos los milagros, también hay que descartar la encarnación y la resurrección de Jesús, que son los dos milagros supremos de las Escrituras. Y si descartamos la encarnación y la resurrección de Jesús, ¿todavía podemos seguir llamándonos cristianos? Bueno, llamarnos podemos llamarnos, pero ya perdió completamente el significado de esa palabra. El hecho de que los muchos científicos rechacen los milagros no es una consecuencia de la ciencia, sino de un dogma, de un universo que tiene una absoluta uniformidad, un universo que funciona como una maquinaria, que no necesita que nadie le dé empujones o que modifique su curso. El principal mensaje de los científicos que rechazan las intervenciones milagrosas de Dios es que no son necesarias. No son necesarias para explicar nada del funcionamiento de nuestro mundo. Pero eso no es una consecuencia de la ciencia, es una consecuencia de un dogma. El dogma de que el universo funciona de manera racional, de manera mecánica, de manera que en todos y cada uno de los casos, y sin excepciones, puede ser explicado a través de alguna ecuación matemática. Ahora, creer que Dios hizo al mundo, eso no tiene nada de irracional. Y no tiene nada de irracional que creamos que el Dios que hizo el mundo todavía hoy puede intervenir con su poder creador. Los cristianos tenemos que reconocer que lo que no es razonable, lo que no tiene nada de razonable, no es la fe en los milagros de la Biblia o en la capacidad de Dios para producir milagros hoy, si Él así lo quisiera. Lo que no tiene nada de razonable es creer que si hay un Dios con el poder de la creación, hoy nosotros tengamos dudas acerca de su capacidad para hacer los milagros.